¿Qué tal? Buena noche o buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen a esta emisión. Hoy sobre la mesa de debate, pues continuamos con el gran tema de nuestros tiempos, la crisis climática a la que nos enfrentamos hoy. Y tal como lo hicimos en el programa pasado con el gran pensador alemán Ulrich Brandt, le entramos al tema pero desde un punto de vista radical porque no hay forma de comprender cómo llegamos a esta crisis climática, ambiental y civilizatoria sin cuestionar el modo de vida capitalista. Así es que hoy vamos a analizar el tema desde la mirada y la perspectiva de un joven pero un gran escritor mexicano, Francisco Serratos, un humanista ambiental, pues que nos ha regalado este magnífico ensayo editado por la UNAM y la editorial Festina. Muy raro realmente encontrar esta literatura tan profunda y también lograda en México sobre el tema de la crisis climática. Así es que felicidades, bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Hola Jacaranda, muy agradecido por estar aquí contigo y listo pues para hablar de este tema que es tan relevante, que nos aqueja, nos tortura y que no puede esperar más, ¿no? Así es. Y justamente pues una de las cosas que tú pones en cuestionamiento, ¿no? Quizá es como el eje de tu libro, es que no podemos entender la crisis socioambiental, ¿no? La crisis civilizatoria a la que llegamos hoy sin entender y poner en cuestionamiento el modo, digamos que de producción económica capitalista. Y no es ideología, porque creo que toda tu aproximación es desde un punto de vista histórico, sociológico y con puntos muy claros. Así es que explícanos por qué tendríamos que comprender esto para saber por qué llegamos a esta crisis climática, Francisco. Claro, bueno, la razón es muy simple, porque desde que comenzó este sistema económico, digamos unos 400, 500 años atrás, pues es cuando comienzan precisamente a alterarse los sistemas terrestres, ¿verdad? Bosques, selvas, ríos, mares, etcétera. Y es históricamente comprobado que ningún sistema económico anterior a este había causado un daño planetario al planeta, Ujú, al grado de ujú. desestabilizar, como ya dije, procesos biológicos muy, muy ancestrales, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si nosotros queremos entender cómo llegamos aquí, es indispensable que estudiemos el sistema económico en el que nos desenvolvemos y que hasta cierta manera más bien nos obliga, ¿verdad? Como a entrar en una relación un poco tóxica con la naturaleza por la manera en que consumimos, la manera en que nos transportamos, la manera, ¿verdad?, en que digamos, adquirimos todos los recursos necesarios para tener una existencia más o menos digna. Y es importante también estudiar la relación capitalismo-naturaleza, porque la ciencia ya ha demostrado algunos datos como los siguientes, ¿no? Que voy a dar al público para que tenga una idea de la magnitud, ¿no? Por ejemplo, de 1990 a 2015, el 10% más rico de la humanidad, o sea, unos, digamos, 600 millones de personas, representó el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas por consumo. Y el 1% más rico representó el 15% de esas emisiones acumuladas. Es decir, estamos diciendo que la crisis climática también tiene, ¿verdad?, una fuerte relación con la clase social y el modo de vida de un grupo, digamos, privilegiado. No es lo mismo, digamos, un agricultor, ¿verdad?, en Oaxaca o en Puebla, no es la misma responsabilidad de él que, por ejemplo, una corporación como Monsanto o Bayer, ¿no? Ujú. Entonces, al poner atención a estas asimetrías de poder político y económico, ¿verdad? Podemos encontrar una solución para replantear no solamente nuestro sistema económico, sino también nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Así es. Y justamente, digamos que a este proceso, más que un concepto, es todo un proceso que tú desarrollas, le llamas, como tu libro, capitaloceno. Y me gusta mucho la definición que das justamente en la página 37 para que me ayudes pues a ahondar en esta definición, por qué le llamamos capitaloceno a todo este proceso. Tú dices que es la acumulación ilimitada de riqueza a través de varias tecnologías como la guerra, la colonización, la privatización y el despojo. En todo esto, o sea, participamos todos, pero tú ya lo dices, no todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Podrías, por favor, profundizar en esto?
Sí, claro. Una de las cuestiones o más bien al momento de estudiar, ¿verdad? Históricamente la crisis climática, es inevitable llegar a esos episodios de la historia en los que el capitalismo se formó. Y dentro de esta, ¿verdad? Historia del capitalismo, no se puede ignorar digamos, los momentos de acumulación primitiva basados precisamente en los elementos que ya mencionaste, ¿no? El colonialismo, la esclavitud, el despojo de tierra, etcétera, etcétera. Y el capitaloceno es un concepto, ¿verdad?, para poder entender, argumentar y proponer soluciones a esta crisis. Y en este sentido, el capitaloceno, digamos que se contrapone a otro concepto también muy manido, que es el antropoceno. La diferencia es muy simple. El antropoceno es un concepto popularizado más o menos a partir del año 2000 por el químico atmosférico Paul Crutzen, que por cierto lo mencionó por primera vez en México, en Cuernavaca. ¿Y qué es el antropoceno? Bueno, la época del hombre, ¿no? La humanidad como una fuerza geofísica capaz de alterar todo un planeta, ¿verdad? Al punto del colapso. Y es decir, nos da una responsabilidad a todos nosotros, pero deja de lado, por ejemplo, los episodios que ya mencioné, ¿no? En los que hay beneficiarios de la explotación de combustibles fósiles, de gas natural, de la minería, de la agroindustria, que verdad que es un motor de deforestación terrible en el mundo. Y el capitaloceno no es que nos exima de responsabilidad, sino que pone, ¿verdad?, digamos, como la atención en las políticas que nos pueden ayudar a más o menos a minorar, porque esto ya es como ¿verdad?, una bolita de nieve que sabe a minorar la velocidad en que esa bola de nieve está avanzando sobre nosotros. Ya, pues mira, justamente eso te quiero preguntar porque tú mencionas aquí a Ulrich Brandt, un pensador alemán con quien conversamos la semana pasada, y también, digamos, lo que él dice, igual que tú, es que, digamos, que esta responsabilidad individualista, ¿no? De que si comes bien, de que no comas carne, de que no tires agua, no tires basura, o sea, si bien son pequeñas acciones, el problema no está ahí, sino en los grandes intereses económicos y en las políticas públicas de la mayoría de los gobiernos del planeta que siguen usando políticas extractivistas y políticas pues que fomentan de alguna manera pues toda esta crisis socioambiental, Francisco. Exacto, ese concepto o esta idea de Brand es muy importante porque lo que hace es que señala la verdad, la distracción o la dinámica en la que la retórica, en una retórica que nos vemos envueltos, ¿no? Que es el de la responsabilidad personal, que es un concepto totalmente neoliberal, ¿verdad? Que Ujú. dice que todos los problemas sistémicos en realidad son, ¿verdad?, causados por tus decisiones personales. O sea, el sistema es perfecto, el problema es que tú no Ya. tomas las decisiones correctas, Es ¿no? una trampa Y también. es una trampa porque precisamente nos distrae, como tú mencionaste, de los verdaderos, lo que yo llamo la polutocracia, las élites que nos arrastraron a esta crisis, ¿no? Ujú. Y esas pequeñas acciones, ¿verdad? En sociología les llaman como smalitics, como small politics, Ujú. o sea, como pequeñas micropolíticas con las que tú vas a poder resolver un problema, ¿no? Pero en realidad lo que se hace es que se crea un nuevo nicho de mercado para determinados productos que son verdes, o Ca- como greens, ¿no? Capitalismo Green. verde, ¿no? Exactamente. Sin atender realmente los problemas de raíz del sistema, ¿verdad? Y sin poner atención precisamente, por ejemplo, a las petroleras, a los bancos que financian la deforestación, digamos, para sembrar más soya, más palma de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y justamente una cosa que tú pones aquí, digamos que en cuestionamiento, tiene que ver con estas políticas extractivistas que de alguna manera están, pues permean las políticas públicas de varios gobiernos en el mundo. ¿Hay algún país que realmente
podamos decir que está contribuyendo verdaderamente al cambio climático, más allá, bueno, contribuyendo a disminuirlo, más allá, digamos, de estas retóricas y más allá de, pues, de discursos que no llevan a nada? ¿Cómo lo detectas tú? Bueno, la respuesta, tristemente, es no. Incluso los países que normalmente en los medios de comunicación nos venden como, digamos, los más avanzados en el sentido de, ¿verdad?, de una transición energética, no están cumpliendo con sus metas. Es decir, estamos en un grave problema, sobre todo a partir, ¿verdad?, de la advertencia del último reporte del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Código rojo, Un ¿no? ejemplo, exactamente, un ejemplo, Noruega, ¿no? Que siempre aparece en las noticias como un país muy verde, ¿verdad? Que tiene políticas ambientales muy ambiciosas, etcétera. Bueno, lo que no sabemos es que Noruega es un petroestado de la misma manera que, digamos, Arabia Saudita o incluso México. Ujú. Pero la diferencia, claro, es que ese petróleo no lo consumen ellos, sino que lo exportan hacia otros países en desarrollo y por tanto, ¿verdad? Esas emisiones ya no se adjudican a Noruega, sino que se adjudican, digamos, a sus principales clientes. En este caso, digamos, China, ¿no? Que necesita mucho petróleo para producir, pues, todas las cositas que nosotros consumimos, ¿no? Acá. Entonces, ese tipo de contradicciones se tienen que señalar porque si no se señalan, caemos, ¿verdad?, en una, es decir, estamos reproduciendo la misma injusticia social que nos arrastró hasta aquí, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta. Bien, pues déjame hacer una muy breve pausa, Francisco, para seguir conversando contigo sobre este magnífico ensayo que nos has regalado, El Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática. Así es que volvemos, no se vayan, regresamos aquí a Debate 22. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Debate 22 conversando con Francisco Serratos, un joven escritor mexicano bastante inteligente, radical, con una postura muy interesante sobre el tema del cambio climático. Francisco, te quería preguntar antes de irnos a, a esta breve pausa. Tú planteas en tu libro una serie de contradicciones en las que estamos, digamos que sumidos quienes somos consumidores y a veces sin pensarlo, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Es una de las cosas que se ponen en cuestionamiento y planteas en la página 25 de este libro que en tan solo 3 generaciones los humanos hemos inyectado más CO2 que en toda la historia de la humanidad. El número de automóviles aumentó de 40 millones a 850 millones, una barbaridad. O sea, parece que pues no hay salida, ¿no? Porque nuestros hábitos, nuestros comportamientos de alguna manera están ligados con todo un comportamiento industrial y económico. Francisco. Sí, pero si hay salida. ¿Por qué hay salida para este tipo para esta situación? Y, ¿verdad? Y no desanimarnos por los datos, ¿no? Que sí son devastadores. ¿Por qué? Porque esta crisis climática, como dicen los pueblos amazónicos, los pueblos originarios de la Amazonía, es también una crisis civilizatoria. Así es. Y tenemos que replantear, ¿verdad?, nuestro contrato social. Tenemos que redefinir algunos conceptos que nos han vendido bajo la idea del desarrollo o del mal desarrollo, depende de la perspectiva, sobre, como ya dije, algunos sectores indispensables para nuestro bienestar. Por ejemplo, ¿verdad?, rediseñar las ciudades para que sean menos parasitarias, por ejemplo, con los campos, que tengamos más huertos comunitarios para que se genere comunidad, que se genere más un transporte público masivo, eficiente, ¿verdad? Barato y seguro para todo mundo. Porque, por ejemplo, las ciudades están diseñadas para los hombres. No son, una mujer nunca se siente segura en un espacio urbano. Por ejemplo, redefinir, por ejemplo, como ya dije, nuestra idea de bienestar. ¿Qué es bienestar? Subirte al carro 1 hora, 2 horas diarias ahí, al mismo tiempo todas las derivaciones
de ese acto, ¿no? De la polución, de los problemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces es una buena oportunidad, a pesar de la verdad de este tipo de datos pesimistas, es una buena oportunidad para repensar qué queremos como sociedad y sobre todo para demandar a los políticos, a los gobernantes, qué tipo de futuro queremos, qué políticas van a implementar, ¿verdad? Para replantear nuestro modo de vida imperial, como dice Ulrich Frank, ¿no? Así es. Y bueno, parece un sueño, ¿no? Una ilusión poder confrontar este modo de producción capitalista, ¿no? Y plantear eso que tú dices, bueno, pues exigir a nuestros gobernantes también suena bastante complejo de alguna manera. Y creo que el mejor ejemplo, Francisco, a ver, ¿tú qué piensas? Cuando estuvimos al inicio de la pandemia, sobre todo en el tiempo más duro del confinamiento, pues las ideas sobre la mesa era de que era el momento de cambiar, que ahora sí, nuestro vínculo con la naturaleza se iba a transformar. Pero desafortunadamente lo que hemos visto a lo largo pues de este tiempo es que ni ha cambiado, algunos se han hecho más ricos que otros y se han incrementado las desigualdades. ¿Qué pasó ahí? ¿Esto es un fracaso o cómo lo ves tú? Sí, definitivamente es un fracaso. La propia pandemia no se puede, ¿verdad?, explicar sin el contexto de la crisis climática. Creo que incluso va dentro de la crisis climática porque la pandemia, ¿verdad?, es antropogénica, es decir, fue creada, ¿verdad?, por los circuitos del capital, por la deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente, como dice Naomi Klein, fue un momento de shock, como la teoría del shock doctrine, que es un momento, ¿verdad?, en el que la sociedad sufre un shock y en ese momento, en lugar de proponer soluciones democráticas, se afianza Ujú. el sistema de acumulación capitalista, ¿no? Y fíjate las soluciones que se desplegaron para solucionar, digamos, esta epidemia, ¿no? Que fueron totalmente soluciones del free market solutions, o sea, de soluciones del libre mercado. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Que son como marcas. ¿Que tú cuál tienes? No, pues que yo tengo esta, yo tengo la otra. Como si Es fueran decir, tenis o ropa, ¿no? exactamente, y como si no fueran a salvar vidas, ¿verdad? Eh, y en lugar de, ¿verdad?, de replantear una solución colectiva, democrática, de libre acceso, plantearon de nuevo, ¿verdad?, el sistema como el mejor medio para salir de ella, ¿o no? Como una especie como de placebo. Y de ahí, por ejemplo, se derivan las variantes. ¿Por qué surgieron, por ejemplo, por qué surgió la variante Delta? Pues surgió, creo que unas semanas después de que la India rogara a Estados Unidos de que por favor liberara, ¿verdad?, las patentes de las vacunas porque su población estaba sufriendo. ¿Qué pasó? No lo hicieron porque querían proteger el copyright, ¿verdad?, de las vacunas para las farmacéuticas. Un Y semanas acaparamiento. después sale la variante Delta de la India, ¿no? Terrible. Así es, tremendo. Y bueno, digamos que dentro de todo esto, tú te colocas del lado de los optimistas, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos colocarnos de ese lado. Y dices algo que me parece interesante. No es que el planeta se vaya a extinguir, porque pareciera que a veces en las conversaciones es como, estamos terminando con el planeta. ¿Será posible que, como ocurrió en otras épocas o periodos, pueda acabarse el mundo, la humanidad, el planeta? Y tú dices, eso no va a ocurrir, sino que los escenarios son otros, ¿no? Exacto. Es que estas ideas, digamos, un tanto apocalípticas, ¿verdad?, de que se va a acabar el planeta, abonan al mismo pesimista de la idea del antropoceno, de que somos los humanos siendo humanos destruyendo el planeta y por lo tanto pues no hay nada que hacer porque así somos, ¿no? Es nuestra naturaleza destructiva. Pero esta retórica, como dije, abona a refortalecer el sistema para que no haya cambios. Ujú. Y en efecto, eh, estamos viendo ya atisbos de lo que se aproxima, ¿no? Los ricos cada vez más blindados en sus espacios, algunos de ellos hasta yéndose al espacio, ¿verdad? Ya experimentando con viajes hacia el espacio exterior, eh, fortaleciendo las fronteras, ¿verdad? Por ejemplo, en México no se puede explicar el fenómeno de la frontera sin
la crisis climática que está golpeando fuertemente a Centroamérica y por esa razón muchas personas pues tienen que emigrar, ¿no? Ujú. Y en el libro doy otros ejemplos, ¿no?, de fronteras que se están fortaleciendo a raíz de la crisis climática, ¿no? Entonces, no se va a acabar el mundo, simplemente se va, digamos, como a reorganizar y tenemos dos futuros posibles. Uno, el de la lucha social constante, ¿verdad? Para cambiar el Ujú. sistema. O dos, el del mismo sistema que para, ¿verdad?, protegerse a sí mismo y proteger los privilegios de la polutocracia, va, ¿verdad?, a implementar, digamos, medidas más coercitivas y crueles, que van a prohibir, por ejemplo, el libre movimiento de las personas cuando, por ejemplo, ya no llueva tanto en sus comunidades, cuando haya una tragedia de un huracán, un deslave, etcétera, etcétera. Entonces, ese es ese mundo al que nos vamos a dirigir, y el sufrimiento que va a causar todo esto es el que tenemos digamos, que pensar como, no como algo para, digamos, como para escondernos, ¿verdad?, en una especie de pesimismo o cinismo, sino más bien para, como ya dije, proponer nuevas ideas. O sea, esto nos puede ayudar a reimaginar un futuro, a rechazar esa idea, ¿verdad?, de Margaret Thatcher de que no hay alternativa. En realidad hay muchas alternativas, muchas soluciones. Y la crisis climática, como digo en el libro también, es realmente una crisis de la imaginación política. Ya, un hermoso planteamiento. Y ahora que contabas justamente sobre digamos, que esta creciente desigualdad, todo lo que está ocurriendo y de estos ricos, como tú decías, que se van al espacio, en este caso Jeff Bezos, ¿no? El dueño Ujú. de Amazon, que a mí me parece interesantísimo porque por ahí lo compartías tú en tus redes sociales, en tu cuenta de Twitter, Antropoceno. eh, Pareciera que nos sorprende que un millonario como Jeff Bezos se vaya al espacio, ¿no? Llegue allá y lance todo un discurso diciendo, vamos a proteger nuestro planeta, vamos a defenderlo, ¿no? De toda esta contaminación y de todo lo que ha llevado al límite, ¿no? Al planeta Tierra. Sin embargo, poco sabemos que Amazon es de las empresas que más contaminan y más plástico tiran a los océanos, pero la gente Ujú. no sabe este tipo de cosas. ¿Cómo te aproximas a esa información, Francisco? Es que aquí los medios son los que están fallando, en el sentido de no cuestionar este tipo de ideas promovidas por personas con mucho poder como Jeff Bezos, ¿no? Eh, Porque la idea que él propone es muy, digamos, peligrosa, porque está concibiendo lo humano como separado de la naturaleza. Es decir, ¿verdad?, según su idea utópica, quiere que los humanos traslademos toda nuestra industria pesada hacia el espacio exterior, ¿verdad? Pero al decir eso, Jeff Bezos está aceptando precisamente que es el sistema mismo el que está causando la destrucción ambiental y por lo tanto tiene que ser, ¿verdad?, como extirpado del planeta Tierra, ¿no? Ya sería otra idea, otra discusión muy interesante quién es el que va a trabajar en esas colonias planetarias, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo a los medios tienen que empezar a cuestionar este tipo de cosas, como ya dije, señalarlas, porque si solamente las reportan sin dar un contexto político, económico y ahora climático, pues difícilmente las personas van a tener una idea clara de cómo llegamos aquí, ¿verdad? Y quiénes son los culpables. Porque a veces se habla de emisiones, pero no se habla de emisores, ¿verdad? Y ahí es importante marcar las diferencias. Porque cuando uno dice, digamos en los medios dicen, hay que usar popotes, ¿verdad? De metal y no de plástico, pues la gente como que internaliza ese tipo digamos, de Mensajes. soluciones, sí, de mensajes, y deja de lado, por ejemplo, como tú dices, toda la contaminación producida por las corporaciones, ¿no? En este caso Amazon, que consume muchísimo plástico. ¿Y qué pasa con eso? Pues que es una cadenita, porque ese plástico, ¿quién lo produce? Pues las petroleras, ¿no? Y entonces no hay que distraernos con ese tipo de mensajes. Los billonarios pagan muchísimo dinero para, ¿verdad?, poner sus mensajes en los medios masivos.
y que sean tratados con cierta retórica. A Bill Gates, por ejemplo, ya lo he criticado yo mucho en ese sentido. Y que no hay que caer en el juego, no hay que caer en el juego, porque nos están vendiendo un capitalismo verde que en realidad es insostenible, ¿no? Ya, pues yo te quiero agradecer, Francisco Serratos, esta interesantísima conversación. Gracias por este libro editado por Cultura UNAM, por Editorial Festina también. Y bueno, pues invitar a la gente a que te siga, te siga en tus redes sociales, la cuenta también de Antropoceno en Twitter, muy interesante porque ahí compartes muchísima información de gran utilidad y que, como tú dices, no siempre pasan por los medios tradicionales. Gracias nuevamente y hasta pronto, Francisco. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube de N22. Nos vemos el jueves.